Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. En el capítulo de hoy tenemos de invitada a Marina Sánchez Caballero, psicóloga clínica especializada en maternidad y además mamá de 2 hijos. Tenemos la suerte de que Marina tuvo su segundo hijo con nosotras en la unidad de parto natural y con Laura de matrona, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues queremos que este capítulo pues sea... ella se ha presentado voluntaria y se lo agradecemos mucho a compartir su experiencia de, bueno, pues de sus dos partos. Muchas gracias por venir, Marina. Gracias a vosotras por invitarme, me hace mucha ilusión. Pues sí, es una oportunidad porque, bueno, los relatos siempre son interesantes, creemos que es un punto fuerte del podcast. Que el relato lo cuente la mujer es más interesante todavía, y luego si, como en este caso, pues además de madre es psicóloga, pues también yo creo que nos va a poder dar tips e información importante, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. Hemos dicho que eres madre de 2. Sí. Nos gustaría preguntarte, Marina, ¿cómo te preparaste, ¿no?, en primer lugar para tu primer parto? ¿Qué expectativas tenías? Que en aquella época, viaja por ahí, ¿qué recuerdas que tenías en la cabeza y cómo te preparaste para ese primer parto? Bueno, pues eso fue allá por 2017 y la verdad que estaba un poco a por uvas, o sea, no me quedé embarazada, es verdad que me quedé embarazada la primera y... ¿Cuántos años tenías? Tenía 29. Uh-huh. Y... no tenía tampoco mucha idea, o sea, me fui un poco dejando llevar por... llevé todo el embarazo por la sanidad pública y tampoco, no sé, no tenía tampoco muy claro ni me había parado ya a pensar qué es lo que yo quería. Era como, bueno, pues si esto parece... Si voy a ir por la pública y me dicen, pues ahora mira, hay un taller de epidural, ahora hay el de preparación, de preparación al parto, pues fui un poco por esa vía, pero la vida tenía algo preparado para mí que no me esperaba. Entonces, yo cuando hice la ecografía del tercer trimestre estaba todo aparentemente bien y ponte que eso fuera el lunes, pues ese viernes de madrugada me puse de parto. Semana 34. 33 más 4 días, sí. Yo lo único que noté ese día fue que estaba trabajando en turno de tarde y me noté un poco como me encontraba mal, pero es verdad que mi marido acaba de tener un virus, bueno, como que tampoco pensé para nada que fuera eso y yo me fui a dormir pronto y a las 4 menos cuarto de la mañana de repente me desperté y dije, ¡ah! Me he meado. No, miento, dije, ¡ah! He roto aguas. Y mi marido, me hecho pis y fui al baño, pero... Fue tu marido el que sospechó de... Mi marido estaba medio groggy y dijo, pero a ver, o sea, claro, es que no, obviamente no lo esperábamos. Bueno, finalmente, o sea, fui al baño, eso seguía saliendo agua, obviamente había roto la bolsa. Y fue, es verdad que fue todo como muy rápido porque llamamos al final al 112 porque aunque yo estaba aparentemente bien, sin ninguna contracción, pero... Claro, no era lo esperado. Acabábamos, o sea, habíamos ido como a 2 sesiones de preparación al parto del centro de salud que tenía yo cerca y se me había quedado que si el agua era transparente que me podía dar una ducha y yo me di una ducha, pero claro, obviamente estaba un poco en shock, o sea, bueno, sí, entonces vino no en la 34 semanas. Claro, yo sé, pero bueno, aún así habíamos llamado al 112, vino el hombre de la ambulancia, vino con una silla de ruedas, pero yo estaba sin dolor, o sea, 0 contracciones, solamente como una pequeña molestia, nos llevó a la ambulancia, todo bien, pero fue llegar... ¿Te había dado tiempo a preparar la bolsa del parto? No, mi marido mientras cogía alguna cosa, no, o sea, iban, obviamente, o sea, era muy claro, no era un pequeño goteo, o sea, era eso, un charco, o sea, bueno. Rompiste fuente, como se rompí dice. Fuente franca, rotura franca de bolsa. Sí, totalmente. Y entonces nada, me llevaron a La Paz, que era el hospital que me correspondía, y fue
si a las 4:15 rompí bolsa, ponte que llegara a las 5 y poco, empecé, o sea, había una chica dentro, yo empecé como con contracciones ya de parto, yo agarrada a los pies de mi marido, gritando, con ganas de, o sea, vomité, y la gente, muy poca gente, a esa hora había casi nadie, pero se me quedaba así mirando como esta mujer. ¿Estás en la urgencia? Sí, en urgencia. En urgencia de... No, de obstétrica, claro, sí. Sí. Y entonces, claro, mi marido en plan, podéis ayudar, o sea, la gente se va mirando, pero... Y entonces ya me pasaron y ya es que ya estaba la cabeza para salir. O sea, que ya estaba dilatada 100%, entonces me pasaron observación y es verdad que... claro, yo no sabía si mi bebé estaba bien. Y me acuerdo que me dijeron, o sea, y estaba teniendo contracciones de parto, o sea, yo ya quería empujar. Claro. Qué angustia, ¿verdad? Claro, entonces yo era, pero yo llevaba un vestidito y me dice, me lo tenían que quitar, y yo estaba, claro, cada muy poco, contracciones y entonces me decía un chico, es que si no te tengo que romper el vestido, porque es que yo, no, que me lo quito, pero mientras con el dolor de las contracciones fue bastante... Abrupto. Fue todo como muy bestia. Es que muchas veces los partos prematuros empiezan así, como muy de repente y evolucionan súper rápido. Sí, total. O sea, me dijo, digo, tengo ganas de empujar. Y dice, no empujes, tenemos que... Uy, ahora me tengo ganas de llorar. Pues aquí estamos para emocionarnos, no pasa nada. Ya que lo pensaba cuando me he echado rímel esta mañana, digo, no sé yo si igual. Entonces estaba en la... O sea, mi marido fuera, estaba en la observación y me dijeron eso, que me tenían que subir a quirófano. Y entonces me subieron en la camilla, mi marido tuvo que ir por otro lado, claro, bueno. Y yo lo que me acuerdo fue que cuando yo estaba en el ascensor, en la camilla, con mucha gente alrededor, y yo le decía, me ayuda a que me habléis, o sea, ¿qué pasa? Porque no me estaban contando nada. Y nada, me llevaron a quirófano, y si yo rompía algo a las 4:15, a las 6:15 ya había nacido, así que fueron 2 horas. ¿Y te duchaste entre medias? Y me duché entre... Sí, nada, o sea, nació... yo, claro, que había hecho... Los pujos que había hecho, pues no eran... O sea, del curso ese, nada. Y era que al principio me costó un poco, pero luego yo ya... Cuando yo les iba diciendo, o sea, necesito esto, necesito... Y entonces ya, pues como que ya sentí que sí que... No es que no quisieran estar ahí para mí, sino que estaban otras cosas y les dije, no, aquí. Entonces ya, pues sí me sentí un poquito más contenida. Y sí que un momento que me dijo el ginecólogo, tiene que salir ya. Entonces dije, pues vale, pues un poco... Y salió, la verdad que pesó 1,940, o sea que eso también entiendo que facilitó que pudiera salir. Aún así me hicieron una episiotomía, que tampoco me lo dijeron, luego me pusieron a coserme, que eso fue lo peor del posparto justo inmediato. Y es verdad que tenía vuelta de cordón, entonces bueno, y nada, lo sacaron. Me lo acercaron, le dije hola mi amor y se lo llevaron a la incubadora. Y pues yo estaba como flipando, o sea, era como... ¿Estaba tu marido? ¿Ya había entrado? No pudo. No di tiempo a entrar. No, es que no de tiempo, es que no le dejaron. No le dejaron, porque no, él estaba fuera. Y lo que pasa es que él sí que le vio primero cuando le llevaron a... sería reanimación o algo así, pero él, o sea, no necesitó oxígeno en ningún momento el bebé, o sea, en ese sentido muy bien. Y él, o sea, cuando yo vi a mi marido, creo que él ya había ido a verle un momento a la incubadora. A mí luego me subieron a una habitación, que es verdad que bueno, me pusieron a mí sola, como un poco para que no estuviera con una mamá con su bebé al lado, que bueno, eso lo agradezco. En detalle, sí. Sí, y luego nada, luego ya pues en cuanto pude, me llevaron, o sea, lo pudiera ver y luego ya le pasaron a neonatos. ¡Wow! A mí me siguen impresionando los partos y tenemos millones, pero que sí, ¿no? Es que es que no sé, no se puede vivir otra cosa más fuerte que eso, ¿no? Sí. Es una intensidad de emociones bestiales. Bueno, más impredecibles, ¿verdad? Que no, sí. Al final creo que hay varios factores, ¿no? En tu experiencia que marcan mucho el primero que fuera un parto prematuro, ¿no? Que no te lo esperaras. Espera, antes de eso es una madre prematura, o sea, es una madre... Claro, yo no estaba preparada. Me ha dado tiempo a... Madre primeriza que actuamos, no ella, sino todo, es decir, no me canso de decirlo, hay tan poca cultura de parto que es como si fuéramos madres prematuras, y eso que somos la mayoría añosas, pero somos prematuras en el sentido de
pues de que hay muy poca cultura, o sea, que es tan corriente las mujeres que vienen con segundas experiencias porque la primera fue mala. De verdad, si hay una cosa que es común, es el yo estaba por uvas, ¿no? O sea, yo no tenía, yo iba y yo pensaba, ¿no? Es como aquello de, bueno, yo iba a la ecografía a verle la carita al niño, ¿no? No, perdón, una ecografía el objetivo de la ecografía es, voy a decirlo así, buscarle defectos, es que es así, ¿no? Y de repente te encuentras con no sé qué, la madre que se encuentra con un mal resultado, o de repente el parto, o de repente yo no sabía, es decir, la cantidad de cosas que tú ni te imaginaste, no pensaste, que te vas a casar y ultra archi preparas tu boda. Total, te vas de viaje y no sé qué. Te compras una casa, te compras un coche, cuánto todo. Y miras, hablas con gente que te cuente, pides unas cuantas opiniones. Y de repente, ¿por qué afrontamos nuestros primeros embarazos, nuestros primeros partos como el que, ¿no? Muy verdes, ¿no? Tú y todas. O sea, porque sí. Otro día hablamos de mi primer parto, pero vamos, exactamente lo mismo. Bueno, entonces empezamos por ahí. O sea, elementos así. Primero ya el embarazo y la preparación al parto, pues muy como con pinzas, ¿no? Muy cogida con pinzas. Y luego, pues lo que tú decías, ¿no? El claro. Susto del parto prematuro, que todavía te pide, o sea, que no te lo esperas, ¿no? No te lo esperas. Claro. Y luego el llegar allí y lo que conlleva la emergencia, ¿no? La emergencia, parto prematuro, tú estás avanzando muy rápido, de repente dilatación completa. Me imagino que si el ginecólogo, si tú tienes ese recuerdo de el bebé necesita nacer ya, es porque a lo mejor había un registro, ¿no? De que necesitaban, pues eso, una intervención, que no lo sé, pero puede que la episiotomía en ningún momento justificada que no te avisen, eso sí me parece espectacular, que todavía tengamos que hablar de esto y tengamos que discutir el que no se hagan las cosas con consentimiento informado, pero que puede venir por ahí de un mal registro, que un bebé que necesite nacer ya, ¿no? Pero la falta el sentimiento ese que te queda a ti de decidme algo, habladme, por favor, necesito que me informéis, ¿no? Ese miedo. Hola, me ayuda que me habléis, esa frase ha sido bonita, ¿no? Sí. Me ayuda que me habléis, sí, es como... Sí, a veces el profesional está tan obcecado en la actividad concreta que se olvida de que lo que hay detrás es una persona. Es así de triste. Bueno, a nosotros eso nos pasa, igual suena un poco pedante, pero es así, porque cuando estás entrenado para eso... Es como si me dijera un albañil que solo, que no sabe que los ladrillos rojos no los pone, que solo pone, pues yo qué sé, tío, tú si eres albañil por el ladrillo. Claro, llegas a tu obra y dices, ¿y este muro que habéis puesto aquí? Ah, bueno, me pareció a mí una buena idea poner aquí un muro. No, perdona, o sea, yo no te lo he pedido. O sea, yo te he dado unos planos en el que yo te digo y te doy las directrices, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Sí, pero me refiero que no es posible... O sea, que no debería ser posible que un profesional que se dedica a esto no sepa gestionar el plano emocional de la persona a la que atiende. Si le diéramos la importancia que tiene, es ineludible. De hecho, yo creo que yo peco de lo contrario. O sea, decir, bueno, espero no pecar porque es muy importante no pecar en ningún sentido. Pero bueno, que es que no se me ocurre. Estamos muy... Es decir, cuando tú estás entrenada para esto, no se te ocurre no darte cuenta de lo que significa cada una de esas... cada una de esas noticias para esa persona, para esa pareja, para esa mujer, para él y para ella. Va a ser una cesárea, voy a hacer una episiotomía, el registro no está bien, incluso el bebé tiene que nacer ya, ¿no? También cuidar mucho ese lenguaje, el bebé tiene que nacer ya, ¿qué significa exactamente? Porque también a veces nos metemos mucho también en un lenguaje muy paternalista. Está incómodo, entre decirle hay una bradicardia con deceleración y decir el bebé está muy incómodo, hay un margen suficientemente amplio. La persona que tienes delante normalmente es una mujer adulta, formada, que seguramente tenga sus estudios universitarios, entonces tiene capacidad para entender mucho más que esta, ¿no? Entonces todo esto es fundamental. Claro. Y Marina, ¿cómo afrontaste luego el post? O sea, el bebé se va, tu hijo se va a neonatos, entiendo que un tiempo bastante largo. ¿Cómo afrontas tú toda esa parte de posparto inmediato? Y luego ya me imagino que un poco más prolongado, porque el posparto inmediato cuando un bebé está en neonato se vive 2 veces, ¿no? Una vez que acabas de dar a luz y el día que le dan el alta y te lo llevas a casa. Sí, él estuvo 3 semanas en neonatos, 2 en incubadora y 1 en la cunita, en neonatos. Principalmente por ganar peso, porque nació con 1,940 y para que le pudieran dar el alta domiciliaria, que es un servicio que tienen en La Paz, tenía que llegar a 2,200. Entonces, claro, yo ahora, o sea, si ahora me emociono más que en ese momento, porque claro,
ya mi hijo va a cumplir este año 9. Y en ese momento yo estaba súper en shock. Aparte que no podía, o sea, yo no podía... A ver, también mezclando ahora como a lo que me dedico ahora, ¿no? A acompañar a otras madres precisamente a vivir procesos a nivel psicológico como el que yo viví. No puedes separar la manera que ha tenido esa mujer de funcionar antes de ser madre y cómo va a vivir su embarazo, su parto, su posparto y toda la crianza de ese bebé. Entonces yo en ese momento, o sea, yo que siempre he sido una persona muy responsable, muy exigente, muy cumplidora, o sea, mi cosa era, yo decía además, con los dolores o sea, antes de que naciera, con las contracciones, yo decía, pero quiero colaborar, porque yo quería que mi bebé naciera lo antes posible y hacer yo mi parte, pero era tal el dolor, y no estaba preparada para nada, que era como, no sé si voy a poder mantener esto, no sé lo que va a durar. Y luego, una vez que nació, a mí es verdad que cuando estaba yo creo que, no sé si fue la primera noche, porque nací de madrugada, pues yo creo que esa noche me vino una enfermera y me dijo, ¿le quieres dar el pecho? ¿Le vas a querer dar el pecho? Y dije, sí. Y me dice, pues toma. Y me dio un sacaleches y dice, empiezas a estimularte cada 3 horas y cuando ya vaya siendo el calostro se lo damos al bebé, Y dije, ok. Entonces, claro, yo por mi manera de ser, yo tener una pauta de cada 3 horas te sacas leche, a mí me ayudó a sentirme muchísimo más tranquila. Yo estaba haciendo como mi parte, ¿no? Entonces, yo, o sea, eso lo hice religiosamente. De hecho, no sé si fue mi segunda noche, me dijo la enfermera, porque íbamos como a verle, ¿no? También como las tomas y demás, y me dijo, duerme esta noche, o sea, no te saques a las 3 de la mañana. Y yo, descansa. Seguro, porque pues eso, yo siempre he sido de cumplir, de hacerlo. Pero al bebé le ibas a ver cada ratito. Sí, sí, o sea, sí. No puedes estar ahí todo el rato. Sí, o sea, sí, no nos ponían pega en ese sentido. Sí, podía. O sea, los 2 primeros días cuando estuve, pues sí que estábamos más y luego yo ya me dieron a mí el alta. Y es verdad que mis padres que viven en la de La Paz, entonces teníamos la suerte de, o sea, a ver, ojalá que hubiéramos podido estar en la habitación con él. Pero bueno, dentro de eso y viendo otros casos de otras familias que vivían lejísimos, pues sí íbamos a lo mejor a la toma de las 9 de la mañana, o sea, también eran como cada 3 horas. Entonces sí íbamos a casa de mis padres a comer, nos dábamos una siestita y volvíamos toda la tarde y luego ya íbamos a dormir a casa. Y es verdad que yo era consciente que sentía que estaba viviendo esa situación muy diferente a como lo hubiera vivido, o cuando yo hablaba con alguna amiga, yo era como, no, pero estoy bien. Porque además, como hice la especialidad de psicología clínica, la residencia de 4 años, ahí estuve en Getafe y ahí tenían o sea, los residentes participábamos en una unidad de atención a padres de grandes prematuros. Entonces, yo, sin haber sido madre, que luego dije, madre mía, la de barbaridades que dije a los padres, ese era, por las tardes hacíamos la jornada de atención continuada, era ese programa. Entonces, yo tenía como ya ves tú, en ese momento te agarras a cualquier cosa, pero yo era como, no es un gran prematuro. Entonces, eso a mí me dio mucha tranquilidad, porque como había visto muchos casos muy heavy, pues era como, ¿sabes? Claro. Como no es gran prematuro, está bien, esto además lo conozco, este tema de la prematuridad y no sé. Y luego eso con mi sacaleche cada 3 horas, pues durante la parte, o sea, en el hospital, aparentemente bien, que luego ya vi que no era tan bien. Y es verdad que sí que hubo una cosa muy dura para mí, que claro, que teníamos que pedir permiso para coger al bebé. Entonces era una sensación muy rara, o sea, ese primer vínculo fue muy raro. O sea, es verdad que hubo una parte de mí que se aliviaba porque, o sea, que se sentía un poco aliviada porque... Pero estaba responsabilidad. Exacto. Era tal la responsabilidad que yo era como, bueno, si tengo a alguien que me dice lo que hacer... Sí, pero había la posibilidad de empoderarte y ayudarte a asumir la responsabilidad, o sea, que en el fondo estás deseando tener, ¿no? Y que en el fondo te corresponde. Bueno, y sin en el fondo. Pero sí, eso es una trampa muy habitual, ¿no? En la relación profesional-paciente, ¿no? O sea, es muy fácil dejar, o sea, está muy vulnerable una madre o un enfermo en general. Cualquier persona en un hospital, me refiero, la madre no es un enfermo, pero cualquier persona en un hospital está en una situación muy vulnerable y es muy fácil que se adapte muy bien a esa conducta un poco protectora, ¿no? O paternalista, o de asumir responsabilidad de su parte profesional que en realidad corresponden a la mujer, ¿no?
O sea, es verdad y que a medio y en- largo plazo no ayuda, ¿no? Claro, en general yo me sentí como muy bien cuidada, además, o sea, salvo 2 o 3 enfermeras, el resto, o sea, un amor, súper bien. Pero esas 2 o 3, o sea, para mí es que no podrían ni estar, porque te impacta tanto cuando una, o sea, en ese contexto, que parece que les moleste, que quieres coger a tu bebé, es como, por favor. O sea, eso fue más que el día a día, que al revés, súper agradecidos, como, o sea, es como no te... No. O sea, puedes tener un día así más regular, sí, pero es que ese contexto es como demasiado delicado, no sé, bueno. Sí, es demasiado peligroso. Es como... Sí, no sé, complicado. Pero bueno, pasamos esa etapa. Es verdad que hubo mucho apoyo para el tema de la lactancia. Me lo ponía, es verdad que tuvo que llevar sondita porque se fatigaba mucho y tal. Pero cuando, o sea, luego ya cuando cumplió, o sea, cuando pesó, llegó a los 2,200, ya fuimos a casa y durante una semana venía una enfermera a casa, vino 2 veces o así, hasta que ya dieron como el alta definitiva. Y cuando, de hecho, cuando llegó, o sea, cuando cumplió las 40 semanas ya en casa, ese día justo ya empezó solo lactancia materna. Qué bien. Muy bien, sí. O sea, sí, eso es genial, pero conociéndome, ¿cómo no iba a haber hecho eso? Por supuesto. Sí, como esa exigencia que tú te Claro. pusiste, ¿no? Claro, pero, o sea, luego vi el post de todo lo que ha sido de las, vamos, estoy agradecidísima por haber vivido todo eso, pero cuando preguntabas eso del postparto, o sea, yo te digo, además que me recuperé súper rápido porque fue sin epidural, parto vaginal, lo peor sí que la episiotomía fue horrible, pero me recuperé muy rápido, perdí, o sea, tampoco había ganado mucho peso, lo perdí todo, o sea, muy bien. La lactancia fue bastante bien, pero ¿por qué ahora he cambiado mi nicho, o sea, he pulido mi nicho a mamás de bebés de 6 a 18 meses que vengan de este patrón de autoexigencia, de perfeccionismo, de sentir esa presión constante por hacerlo todo bien, porque si no parece que no valen? Fue porque cuando ya llegamos a casa, que por cierto mi marido se había pulido casi su baja paternal en hospital, y aparte ahí en ese momento, porque con el segundo ya tenían 16 semanas los hombres, pero ahí era 3 semanas o Sí. 4. Pues además ahí no teletrabajaba, porque ahora ya teletrabaja casi todos los días, ahí va a la oficina. Al principio yo reconozco que era como si fuera un juego, ¿no? Era como, ay, un bebé, y era como que nos daba igual levantarnos a las 80 veces porque el niño se había hecho pipí, porque se había hecho caca, era como maravilla. Pero yo sin darme cuenta, un día, otro día, ya mi marido va a la oficina y yo en realidad estuve súper sola porque no tenía amigas a mi alrededor en ese momento que tuvieran hijos. Y es verdad que un día de repente como que volví a notar como un nudo en el estómago, que era una sensación que yo había experimentado por primera vez al final de mi residencia, en 2015 o así, la primera vez que yo había sentido como ansiedad. Pues lo volví a sentir. Y digo, uy, ¿esto? ¿Por qué? No entendía nada. Entonces yo se lo iba diciendo a mi marido y él ya, como yo ya había estado un poquito regular la otra vez, pues miraba así como, no sé, bueno. Entonces seguía pasando los días, yo seguía ahí con la lactancia, no sé qué, y en casa intentando hacer las tareas con el bebé, bueno. Pero es verdad que si la primera vez que lo sentí, ponte que a lo mejor yo tenía como 4 meses, cuando tenía ya como 5 meses y medio o así, hubo una noche que nunca la olvidaré, que sentí, o sea, tal ansiedad, tal... ya lo había estado sintiendo, pero fue tan heavy, un rechazo al bebé, o sea, de decir, no puedo con esto, o sea, porque habían habido, era como la Semana Santa, 2018 así, y mi marido, no sé, había estado unos días en casa, en los días estos festivos, y al día siguiente se reincorporaba al trabajo, ¿no? Y yo te prometo que era tal, o sea, como que se me había acumulado una tensión, una presión que yo no había sido ni consciente, y de repente yo me sentía totalmente incapaz del día siguiente saber si mi hijo necesitaba comer, dormir, o sea, imposible. Te sentías incapaz de cuidarlo. Sí, porque, o sea, totalmente desconectadísima de mí, de lo que él podía necesitar, o sea, fue como horrible. Y también, o sea, como todo con él ha sido muy de sopetón, o sea, porque claro, mi marido se quedó como que... entonces le dije, nos pusimos a hablar mi marido y yo, como porque teníamos el bebé, porque tampoco dormía súper poquito, estaba todo el rato mamando y
Y entonces dije, bueno, pues que duerma con nosotros. Ya lo habíamos estado probando un poquito de tiempo atrás para ver si yo dormía un poco mejor. Entonces estaba él dormido y estábamos mi marido y yo hablando y dije, es que no me veo capaz. Y entonces, bueno, fue una época bastante complicada y me llevó a casa de mis padres. Y ahí estuve, o sea, hice como una regresión total, como de yo es que no puedo con esto. Bueno, creo que es muy importante visibilizarlo, ¿no? Y que lo cuentes y que lo hables porque es una cosa que pasa y que le puede pasar a muchas mujeres y que lo trabajes y ¿no? Y que puedas dar ese servicio para acompañar a otras mujeres que puedan estar en tu misma situación. Muy valiente por contarlo también. Pero sobre todo el que tú lo vives, ¿no? De esa manera de no podía, no te llegas a tu tetas, ¿no? En un momento totalmente. Pero te dejaste de ayudar también, ¿no? O sea, fuiste a casa de tus padres, ¿no? Toda esa comunicación con tu... Quiero decir que al final, como mujeres en el posparto, nosotras no vemos hasta que no es demasiado tarde lo que nos está pasando, ¿no? Que al final esa parte creo que es muy importante que... Son frases para guardárselas a las que estáis embarazadas y, por supuesto, seguro que las que habéis parido lo tengáis más... os suene más familiar, pero esa frase de... ¿no? La sensación no voy a poderle cuidar, o sea, no quiero cuidarle, o sea, siento que no quiero porque no puedo, o sea, ¿no? De repente una distancia, ¿no? Son frases, una distancia muy grande entre tú y tu bebé, en vez de emocionarte al verle, pues sientas otro tipo de emociones, que miedo, rechazo, angustia, ¿no? Otras emociones que no son las que corresponden. Antes decía que había poca cultura de parto, pues anda, que cultura de salud mental estamos también como regular, ¿no? Y así como todo el mundo sabe, tiene fiebre, pues o sea, tenemos un montón como entendemos muy bien las cosas físicas, tengo agujetas, tengo fiebre, tiene tos, tiene mocos, todo eso, sabemos muy bien lo que hay, pero de repente de repente vas a sentir rechazo, vas a sentir que no te apetece, que no quieres, que no puedes, que prefieres dormir, que cuidar a tu bebé. Que prefieres, ¿no? Que te metes en la ducha y le dejas llorando. Porque no puedes, o sea, está llorando y tú te metes en la ducha y cierras la puerta. Son cosas que, así como muy concretas, que no tienen que ser, o sea, que no te van a encajar todas las frases. A lo mejor a ti no te pasa lo de la ducha, te pasa otra cosa parecida, pero que este tipo de lenguaje lo tendríamos que tener porque es bastante corriente, porque además no hace falta llegar a una depresión mayor. O sea, un estado de ansiedad, un maternity blues así un poco más cañero, te puede dar estos ramalazos, ¿no? Y es muy importante esto que has dicho de hablarlo en primer lugar con la pareja, ¿no? Que la pareja esté en sobreaviso para que pueda poner también medios, porque a ti tienes tus padres o se te ha ocurrido lo de tus padres, pues que a lo mejor no estás en condiciones ni de que se te ocurra. No, se le ocurrió a mi marido, yo dejé de hablar porque era tal el malestar que sentía por no querer cuidar a mi bebé, o sea, dice, no podía entender, si es siempre una persona súper responsable, sí, yo lo he hecho todo. Y de repente... Claro, luego me di cuenta que era tal la presión que yo no era ni consciente, que yo misma me metía, pero no solo, o sea, como que para mí la maternidad lo que hace, o sea, el convertirte en madre, lo que hace es, te pone delante toda tu mierda y intensifica lo que ya hay. Claro, tus patrones y todo. Claro, o sea, no es que de repente venga algo ahí, sí, obviamente hay cosas fisiológicas que no has vivido antes porque no has tenido un bebé, pero ese bebé al final lo que te está mostrando es... todo lo que no tienes resuelto de ti, que todos tenemos un montón de cosas. Entonces, claro, yo en mi caso, yo me comparaba luego con mis amigas que tuvieron bebés y a nadie les pasaba esto, así. Y... Bueno, nadie lo cuenta. Nadie lo cuenta, que es otro gran problema que tenemos, nadie lo cuenta. Nos pasa mucho más. Yo siempre cuento esto, que yo tenía una amiga que cada vez que he parido, porque bueno, yo he tenido 4 hijos, entonces ha sido redundante, y era una llamada que yo ya esperaba, era la llamada de ¿ya has llorado? Que es como, pues muy tonta, pero es... Y entonces, según me decía, ¿ya has llorado? Yo rompía a llorar y entonces te desahogaba. Es decir, sí, yo lo siento, pero en menor o en mayor grado. Evidentemente hay que discernir entre pues, un maternity blues, que lo tienen el 60% de las mujeres, 60%, o sea, la mayoría. Yo creo que todas. Bueno, tampoco es verdad. Hay mujeres que verdaderamente florecen y están como un cañón y van fenomenal. Y oye, y nos alegramos muchísimo. Sí, total. Y por cierto, muy relacionado, y ahora vamos a la segunda parte, muy relacionado con el tipo de parto que hayas tenido y el tipo de lactancia que seas capaz de montar, ¿no? De tener.
porque está archidemostrado, ¿no? Es decir, tu parto fue un parto traumático, no porque alguien te reventara o te hiciera polvo o porque hubiera... No, es traumático porque un parto prematuro y un parto precipitado y en un parto en un entorno quirúrgico es traumático, entonces es un factor de riesgo fundamental para luego tener esto, pero lo que hablamos, un 60% van a sentir este tipo de sensaciones manejables, pero este tipo de sensaciones. Y luego ya nos quedan, bueno, que siempre lo decimos, el tema de la depresión postparto, de la ansiedad así grave, que requiere tratamiento, terapia, tal, pues no sabemos los datos, porque hay datos, hablan desde el 15%, que me parece salvaje, a un 6-7%, pero es que un 6-7% ya es una barbaridad. O sea que por eso digo que no nos cansamos de visibilizar que el posparto no tiene que ser un camino de rosas. No. Y que si no lo es, ni eres peor madre, ni tu hijo va a ser un desgraciado, que es lo otro que nos viene a la cabeza. Claro, ¿no? Yo encima psicóloga, o sea, la de cosas que tenía en mi cabeza, madre mía, le estoy destrozando la vida a mi hijo el primer año, con lo importante que es el vínculo del primer año, madre mía, horrible. Pero bueno, para mí la clave es tener en cuenta también, bueno, esto quizá más en acompañamiento de quizá, no sé, el vuestro o de alguna persona que trabaje más en concreto con esta fase, en función de cómo haya sido esa mamá, hay cosas que se pueden esperar. Entonces, pues una mamá que siempre, o sea, que es que su identidad está asociada a rendir y cumplir, pues claro, yo siempre he sido buenísima en los estudios, pero es que tú no puedes estudiarte a tu bebé. Y por muy bien que lo quieras hacer... Es una de las cosas que vienen a enseñar a nuestros hijos, a tener cintura. A tener, eso es muy común, yo creo que en la mujer occidental en general, ¿no? Tener todo controlado. Bueno, vamos a avanzar, que si no, porque tuviste otro. Tuve otro. Hemos empezado preguntándote cómo te preparaste la primera. Bueno, pues después de toda esta experiencia, ¿cómo afrontaste la segunda, ¿no? ¿Qué sentiste que te hacía falta? ¿Qué cambiaste en la segunda? Pues con el segundo, que ahí no vino la primera, ahí tardó 2 años. También con el COVID entre medias y demás, ahí sí que tuve claro que yo no quería repetir la experiencia, no tanto obviamente si de repente el bebé es prematuro, pues yo qué sé, pero no quería volver a ponerme de parto y no saber quién me va a atender, no saber si van a explicarme o no, ¿sabes? Como que eso no es mi papel ahí, yo tener que hacer la parte del profesional, ¿no? Entonces eso lo tuve muy claro. Y ahí entonces sí que empecé a preguntar, o sea, a ver, a informarme y os conocí a vosotras a través de la amiga de una amiga, estuve hablando con ella, me decía que estuvo súper contenta y ya está, y os llamé, os fui, os visité, sé que la que me enseñaste la unidad de parto natural fuiste tú y me acuerdo que tú me decías, a ver, yo no te puedo garantizar el tipo de parto, pero lo que sí que te puedo garantizar es el que te vamos a informar, que veas tú que podría ser algo obvio, pero como no lo había tenido, digo, ya está, yo solo quiero eso, o sea, que saber la actitud, o sea, el enfoque, que todo el mundo tiene ese y ya con eso... Esa frase es muy mía, que esa frase es la típica frase que suelo repetir. Es que además me acuerdo del momento ahí en una de las no te puedo garantizar la vida de parto, pero sí casi la experiencia, ¿no? Es decir, la forma en la que nosotros vamos a movernos, porque no se nos ocurre otra, sencillamente. Y porque eso sí está en nuestra mano. Y para nosotras siempre hemos dicho que es muy importante conocer al profe, ¿no? Que nos conozcáis, o sea, que nos conozcan las mujeres y tener ese seguimiento de habernos conocido, haber hecho un poco ese ritual, un poco de confianza, ¿no? De vosotras confiáis, nosotras confiamos en vuestra capacidad, igual que vosotras confiáis en nuestra profesionalidad, ¿no? Y que luego ese día del parto tú tengas esa cara conocida, me parece que es muy importante, un paso muy importante. Sí, total, porque además yo cuando llegué a la semana 33 de mi segundo embarazo, pues me activaron miedos de que yo no había vivido un embarazo a término. Claro. Y hablando con vosotras me decíais, si yo no llegaba a la semana 36 o 37, no podía dar a luz con vosotras. Sí, tenemos el límite en la 36. 36, y claro, yo recuerdo que ahí lo pasé un poco regular, pero bueno, eso una compañera me ayudó a trabajarme un poco ese miedito y también el dolor al parto, porque otra cosa que yo sí que estoy súper agradecida a mi primera experiencia de parto fue que
o sea, conecté con la fuerza que tenemos las mujeres que de parir sin ningún tipo de... A ver, que si se necesita no hay ningún problema. Y yo sé que si yo no hubiera tenido que vivir esta situación, porque no daba tiempo a poner epidural, obviamente, pues no sé si lo hubiera elegido. Pero como ya la había vivido, porque me tocó, claro, yo ya luego sí que decidí voluntariamente que prefería... que yo ya sé que si se necesita y luego que había otras vías, porque tampoco me había informado de otras vías que podían haber en el primer parto. Que hay otros recursos de alivio, claro, que parece que es así, claro, eso con epidural o reventándote, pues no, es que no, es que hay más recursos y hay mujeres para las que una buena mentalización, ¿no? Un buen trabajo, un poco de suerte en el parto y herramientas y apoyo son suficientes para vivir su parto feliz y tranquila, ¿no? O sea, ¿y entonces cómo fue tu parto? ¿De qué semana te pusiste de parto? Cuéntanos. Pues me puse de parto un día antes de la fecha que salía de cuentas. Oh, 39 más 6, imagínate qué cambio. Estaba así. ¿Y cuánto pesó este? Ay, no me acuerdo, yo es que casi me quedé el primero. Más de 3. Bueno, pero, o 2 y mucho, o 3 y poco, tampoco. Pero muy bien, o sea, ahí... claro, nada que ver, o sea, obviamente ningún parto tiene nada que ver, pero... era Laura la que estaba de guardia y yo justo esa noche estaba durmiendo en la cama del niño mayor, o sea, porque estaban ahí un poco malillos y tal, con catarro, entonces bueno, para descansar yo me fui a su cama y ahí empecé como a notar algo de contracciones, yo toda así disciplinada, yo contando, para no avisar a Laura, estuve 1 hora contando y era un poco irregulares, pero claro, la avisé. O sea, avisé primero a mi marido y luego dije, bueno, lo voy a llamar. Es verdad que luego me dijo, yo dudé, pero pensando... segundo parto, historia del primero fueron 2 horas, es que este fueron 3. Entonces, o sea, que en el fondo guay que... O sea, esto de poder, que era también parte de por qué me animé a hacerlo con vosotras, en esos momentos el saber que puedes hablar con esa persona... Bueno, también le había mandado obviamente fotos de mi tapón mucoso, porque yo eso no me había pasado con el primero, yo no sabía qué era eso. Y entonces sí, me dijo, sí, vete viniendo, yo voy a ir yendo para allá, tú puedes ir viniendo. Y, o sea, nada, llegué y era también de madrugada. Es verdad que llegué y ya llegué de 7 centímetros, pero tampoco había pasado tantísimo tiempo, pero ahí sí que estaba con dolores. Y es verdad que me preguntó Laura, ¿queréis que, o sea, lleno la bañera? Y dijo María, bueno, sí, llénala, pero al final yo me quedé, o sea, ya de la camilla no me moví, pero porque ya tenía un dolor bastante intenso. ¿Y estabas cómoda en la cama? O sea, sí, bueno, es verdad que al final me incorporaría o algo, o sea, me incorporé, creo, pero es que tenía bastante dolor. Sí, pero que es curioso, cada mujer, claro, tú tenías bastante dolor y eso te lleva a estar en la cama. Normalmente muchas mujeres... Bueno, que no, es que era como que no me quiero ni mover. No te quieres ni mover. O sea, es mucho dolor. No sé. Estoy aquí bien, pues fenomenal, pues en la cama. Sí, no sé, o sea me pondrían... Pues eso, o sea, no estaba tumbada, en plan... Sí, hombre, sería con un apoyo plantar a lo mejor, sí, ¿no? Sí, algo incorporada o así. Y nada, y ahí no estaba la ginecóloga o sea, estaba otra ginecóloga. Y es verdad que viví un momento también interesante, que yo es verdad que grité lo que no está escrito, porque digo, pues grito, porque duele mucho. Y es verdad que llegó un momento que me dijo la ginecóloga, gritar está muy bien, pero no estás empujando, o algo así. Y es verdad que me quedé un poco en plan, vale, pero sí que me ayudó como a volver al foco, ¿no? Claro, o sea, decir, bueno, sí, vale, ok, es verdad, o sea, y nada, nació muy rápido y bien, ahí fue un poquito de desgarro interno, pero fue parte del nacimiento y ya está, o sea... Un desgarro normal, sí, fisiológico en la vagina. Sí, ya está. ¿Te recuperaste mejor o notaste alguna diferencia en la recuperación? Bueno, claro, que yo me podía sentar y no veía las estrellas. Sí, total, vamos. Claro, ya con este segundo parto nació el bebé, hiciste piel con piel, o sea, la experiencia esa de... Claro, sí, lo tuve encima, sí, se enganchó, o sea, en ese sentido muy bien. Nada, fueron los 2 días de hospitalización y es verdad que, porque luego cuando me cumplió 6 meses, volví a petar. Claro, ya era diferente, o sea, habían habido avances del anterior, pero... o sea, lo que me dedico ahora es que siento que, claro, está tan ligado a mi propia historia, claro, que ahora estoy súper agradecida. En su momento no entendía absolutamente nada de qué me estaba pasando. No fue tan bestia con el segundo. Es verdad que el posparto aparentemente era como maravilloso. También creo que estaba un poco en plan...
también compensando, o sea, todo lo que no había podido hacer con el primero, como en el segundo era, ¿sabes? No tanto qué es lo que yo necesito, sino lo mejor para él es piel con piel, porteo, lactancia materna, pues todo, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que seguía, digamos, ese patrón activo en mí, ¿no? Entonces, además, cuando ya no estuve tan sola porque estaba mi marido más, o sea, fue todo como mucho más agradable, pero, o sea, como cuando iba a cumplir los 5 meses Marcos, que es mi segundo hijo, yo aproveché cuando me quedé embarazada de él, yo ya sabía que yo no iba a volver a mi otro trabajo, porque luego también además quería emprender, lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué ocurre? Que con esto de quiero hacer, pues cuando Marcos tenía 5 meses, yo estaba ya con una compañera que queríamos montar algo, más iba a empezar un segundo máster de la terapia en la que yo me he formado, más mi bebé al pecho, y ya cuando llegó a los 6 meses, que ya se incorporaba la alimentación complementaria, que para muchas madres, es como, bueno, pues sí, puedo empezar a probar, y para mí era como, madre mía, otra presión más, porque claro, no le podía dar cualquier cosa. Entonces yo, a los 6 meses, cuando él tenía 6 meses, volví a petar, porque, querer emprender, hacer un máster, dar el pecho y todo lo demás. Por eso le pasa a muchas mujeres en el posparto, el como querer emprender, coger más cosa laboral, cambiar de trabajo, ¿no? Es como que la maternidad te remueve ahí en esa parte, que no es solo la autoexigencia que tú vienes arrastrando por tu personalidad en otros ámbitos, sino que es que a nivel laboral, no sé si es... También por conciliar, muchas veces tiene que ver con la conciliación. No sé si es eso, el que te tienes que buscar las vueltas para tú poder seguir ejerciendo tu profesión, ¿no? Porque al final... Pero y que te cambia también, o sea, que cambias tú, ¿no? Cosa que te hace, bueno, te remueve, ¿no? Lo has dicho tú antes también, te ves, o sea, te encuentras, porque la maternidad te lleva al límite, a la crisis, y la crisis, al final el crecimiento... Sí, pero que estás ahí en la crisis, estás en el hoyo y empiezas un segundo máster. No, es que eso ya lo tenía programado de antes. O sea, no fue de repente se me ocurre. Es que yo soy así también, ¿eh? O sea, yo estoy ahora montando web, haciendo vídeos, haciendo no sé qué. O sea, te pones a hacer 1000 cosas y dices, pero ¿en qué momento atiendo a mi bebé, le doy la teta? La maternidad es creativa también. Pero es muy curioso. Hay una cosa que tenemos que ir terminando. Una cosa que has dicho o que a mí me ha resonado como 2 veces. Hay una frase que a mí me gusta mucho también decir, que es que cada mujer pare como es, o sea que en lo bueno y también en lo más difícil, ¿no? Lo has dicho tú, es Marina la que ha parido. Entonces, ¿qué pasa cuando Marina pare? ¿Qué le pasa a Marina, ¿no? En su posparto. Entonces, y de ahí saco, bueno, primero una cosa que es un dato muy interesante, ¿no? Bonito de ver, va a florecer. ¿Cómo le va a afectar a Marina o a Alicia o a Patricia su parto, su maternidad, ¿no? Que va a ser diferente en cada mujer, porque cada mujer es diferente, cada persona es diferente. Y ahí también hilo el que es muy importante hasta donde podemos llegar, que evidentemente no es hasta el fondo, pero por eso una cosa que has dicho tú antes, Marina, es que importante es conocer mínimamente, pero conocer a la mujer que va a dar a luz durante el embarazo. Para nosotras son datos, o sea, nosotras... Bueno, primero que somos profesionales y ya somos, aunque no tengamos a lo mejor más que 3 o 4 meses para conocernos, entre pitos y flautas, son 5 o 6 consultas, pero bueno, también somos profesionales y somos hábiles localizando rasgos, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver, o sea, sabemos perfectamente cuando una mujer se pone de parto, sabemos mucho ya de esa mujer, sabemos mucho de cómo podemos ayudar a esa mujer en su parto, sabemos mucho de lo que le puede pasar, de cómo, es decir, tenemos muchos datos porque la conocemos. Desde nuestro punto de vista, que hemos dicho, qué importante es para la madre, para la mujer, conocer al profesional, sin ninguna duda, esa confianza que te da, pero también al revés, o sea, eso nos da muchísimas herramientas, sabemos... Ahora, por ejemplo, no está Victoria con nosotras porque está haciendo está acompañando a una mamá secundípara que tuvo su primer bebé en casa y que por una cosita tenía un poco más de líquido amniótico, pues no le han recomendado que no para en casa otra vez, ¿no? Entonces va a parir con nosotras, que bueno, pues es lo más parecido posiblemente. Y tenía una historia muy particular, tiene una hija y quiere que venga la hija y ella está muy agobiada con que la hija esté... Bueno, no voy a dar más datos porque
pero es como, todas sabemos muy bien qué busca esa madre, cuál es su historia, qué le pasó antes, qué necesita, a qué le da miedo. Y es que, claro, no tiene nada que ver la atención que le damos, porque, bueno, luego está la otra parte, que es pues nuestra vocación absoluta de dar una atención individualizada. Eso que suena así como a eslogan, atención personalizada, que hasta el Corte Inglés dicen que te da atención personalizada. No, estoy hablando de atención individualizada de verdad. O sea, de saber, de tener más allá de una noción de quién es esa persona y qué, ¿no? Y poder prever. Ojalá pudiéramos llegar más, porque posiblemente a los 6 meses es más difícil, ya nosotras nos escapamos un poco, salvo que haya problemas de lactancia, que entonces sí que seguimos en contacto, pero eso. Vamos a terminar. La última. ¿Algún tip, alguna recomendación que darías a las mujeres en base a tu experiencia y a tu formación? Pues que busquen apoyos, que yo qué sé, que pregunten, o sea, que hagan una pequeña tribu, que intenten no llevarlos solas, porque la maternidad no está pensada para hacerlo tú sola en tu piso ahí o en tu casa con tu bebé, o sea, porque era una locura con el bebé, o sea, sí quiero hacer porteo, pero entonces ¿cómo voy a hacer las tareas? O sea, ¿cómo voy a cocinar si tengo al niño aquí? Le dejo ahí al pobrecito ahí en la maquita y tú sola, o sea, no sé, no... Pues la red de madres. De hecho, Marina y yo nos conocimos, ella en el posparto de su segundo hijo de Marcos y yo en el de mi primero. Entonces íbamos juntas a red de madres, a hacer tribu, y hicimos un montón de talleres muy chulos, como con los bebés, de estimulación temprana para ellos, como talleres sensoriales, y a mí me ayudó infinito esa etapa. Yo acababa de llegar a Madrid, no conocía a nadie, y al final necesitas el valor de decir, venga, salgo de casa, aunque salgas sola, pero fuera ya te encuentras con tu tribu y con la gente que está viviendo un poco lo mismo que tú, y mira, hasta aquí está ahora Marina en mi casa grabando podcast. Quiero decir que luego esas relaciones que se forman, esas amistades que se forman en la maternidad, en el posparto, son muy fuertes y ayudan un montón, ¿no? Yo creo que es la mejor recomendación, estoy de acuerdo. Totalmente. Guay, muy bien, pues muchísimas gracias por venir a vernos. Y bueno, yo quiero acabar terminando ya al final. No sé si a alguna mamá le ha resonado, se siente como que necesita un acompañamiento, ¿no? En el posparto, o sea, no lo sé, cómo te pueden contactar o qué servicios das tú, no lo sé, si te apetece contarnos un poco. Sí, para contactarme pues a través de Instagram, Marina_caballero. Yo lo que hago ahora mismo es acompañamiento online, que también facilita pues la conciliación. Y sí, contactarme a través de redes. De redes, sí. Y o si no, por correo, info@marinascaballero.com, y hablamos y vemos a ver si puedo ayudar, si puedo acompañar. Genial, perfecto. Muy bien, pues nada, otra vez muchas gracias por venir y esperamos que os haya gustado. Este ha sido un capítulo muy profundo, yo creo, ¿no? Pero en el que hemos hablado de cosas importantes que muchas veces no se atreven tampoco a hablar, y no las... Creo que el posparto, mira que ahora ya vamos hablando muchas más cosas, pero se sigue... Nunca es suficiente. No llegamos, siempre estamos como muy en la superficie de lo que realmente es una maternidad real. Acarrea el posparto. Así que bueno, Marina, yo creo que no sé, creo que aprovecharemos tus conocimientos para hacer alguna otra cosita y que nos cuentes más cosas sobre el posparto, más en profundidad. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Y ya sabéis que nos podéis contactar 24/7 para lo que necesitéis. Adiós. Adiós. Chao.